El sol caía implacable sobre la ciudad de Samaria. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida y comercio, ahora eran solo un escenario de silencio y muerte. Las puertas de la ciudad estaban cerradas, no por decisión propia, sino porque el enemigo esperaba afuera impasible, paciente, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. El ejército de Ben-Hadad II, rey de Siria, había sitiado la ciudad. Nadie entraba, nadie salía. Los días se convirtieron en semanas, y el hambre comenzó a cobrar su precio. Al principio, los habitantes de Samaria resistieron, sobrevivieron con lo poco que quedaba en sus despensas, pero el alimento se agotó rápido, demasiado rápido. Lo que antes era impensable, ahora se vendía por precios absurdos. Una cabeza de asno, un animal impuro según la ley de Israel, se comercializaba por 80 piezas de plata, el equivalente a meses de salario de un trabajador. Pero lo peor no era eso. El hambre cegaba la razón. Las personas compraban incluso estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Algunos decían que lo usaban como combustible, otros que dentro de él podrían encontrar restos de semillas. Pero todos sabían la verdad, era desesperación en su máxima expresión. Los niños lloraban sin consuelo, sus cuerpos frágiles, sus mejillas hundidas. Los ancianos caían en las calles, demasiado débiles para levantarse. El hambre no solo destruía los cuerpos, sino también las mentes. En los rostros de las madres, el dolor se mezclaba con el terror. Sus brazos ya no tenían fuerzas para cargar a sus hijos, y sus corazones se enfrentaban a un pensamiento que nunca deberían haber tenido. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar para sobrevivir? Entonces, en lo más profundo de la desesperación, ocurrió lo impensable. 2 madres hicieron un pacto, un acuerdo macabro, y lo que sucedió después estremecería a toda la ciudad. La ciudad de Samaria estaba muriendo. El hambre era una bestia insaciable que devoraba la voluntad de su gente, empujándolos a un estado de desesperación del que ya no había regreso. Y en medio de ese tormento, 2 madres tomaron una decisión aterradora. Ambas se encontraban al borde de la inanición. Habían visto a sus hijos llorar sin fuerzas, debilitados, sus pequeños cuerpos consumidos por el hambre. No había comida, no había esperanza, solo quedaba el instinto más primitivo, el de sobrevivir. Fue entonces cuando una de ellas, con voz temblorosa y mirada perdida, susurró una propuesta impensable. «Hoy comeremos a mi hijo, y mañana comeremos al tuyo». La otra mujer, con el corazón hecho pedazos y la mente nublada por el hambre, aceptó. La primera madre tomó a su hijo en brazos, lo sostuvo por última vez y con un nudo en la garganta cumplió el pacto. El fuego ardió, la carne se coció y las 2 mujeres comieron. Nadie sabe qué sintieron en ese momento. ¿Horror? ¿Culpa? ¿O simplemente el alivio de un estómago lleno después de días de agonía? Lo impensable se había convertido en su única opción. Pero cuando llegó el día siguiente, cuando la segunda madre debía cumplir su parte del acuerdo, algo cambió. El instinto de madre resurgió en ella. No podía hacerlo, no podía entregar a su hijo. Desesperada lo escondió. Negó el pacto, traicionó el acuerdo, y la primera mujer, ahora consumida por el odio y la ira, no pudo soportarlo. Había sacrificado lo más sagrado, había cometido lo innombrable, y ahora la otra madre se negaba a hacer lo mismo. Con lágrimas en los ojos, con el dolor clavado en su alma, tomó una decisión. Iría ante el rey. El mismísimo gobernante de Israel tenía que saber lo que había pasado. Tenía que hacer justicia. Pero el rey Joram no estaba preparado para escuchar lo que aquella mujer estaba a punto de contarle. El aire era denso en Samaria. La desesperación no solo se sentía en los hogares, sino que había llegado hasta el mismísimo palacio real. El rey Joram, hijo de Acab,
Caminaba sobre los muros de la ciudad, observando el panorama desolador de su pueblo. La miseria, el sufrimiento, los rostros pálidos de los que esperaban la muerte. El asedio de los sirios estaba acabando con su nación. Entonces, de entre la multitud, una voz quebrada se alzó. «Oh Rey mío, ayúdame». Era una mujer, con el rostro marcado por el dolor, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Joram la miró con el poco ánimo que le quedaba y respondió con amargura. «Si Dios no te ayuda, ¿cómo podré ayudarte yo? ¿Con qué? ¿Con comida del granero vacío o con vino de un lagar seco?» Pero algo en la mirada de aquella mujer lo inquietó. «¿Qué te pasa?», preguntó el rey, esperando escuchar la misma súplica de siempre, un ruego por comida, una petición por agua. Pero lo que aquella madre dijo fue un golpe que lo dejó sin aliento. La mujer se arrodilló ante él, sus labios temblaban mientras hablaba. «Esta mujer y yo hicimos un pacto. Acordamos que ayer comeríamos a mi hijo y hoy nos comeríamos al suyo. Mi hijo ya está muerto, ya ha sido comido, pero ahora ella esconde al suyo y no quiere cumplir el trato». El tiempo pareció detenerse. Los guardias palidecieron, los consejeros quedaron en shock y el corazón del rey se estremeció. Joram rasgó sus vestiduras en señal de desesperación y duelo. Debajo de su túnica real llevaba cilicio, una tela áspera que solo usaban los que estaban en luto o arrepentimiento. Incluso antes de escuchar la historia de la mujer, ya sabía que el juicio de Dios estaba sobre Israel. Pero en lugar de humillarse ante Dios, el rey buscó a quien culpar. «Esto es culpa del profeta Eliseo», gritó con furia. «Que Dios me castigue si no le corto la cabeza antes de que termine el día». El rey había tomado su decisión. Si la ciudad estaba condenada, entonces alguien tenía que pagar por ello. Y Eliseo sería ese alguien. Pero lo que Joram no sabía es que el profeta tenía un mensaje que cambiaría el destino de Samaria para siempre. El furioso rey Joram no podía soportarlo más. La hambruna, la desesperación, la locura que se había apoderado de su pueblo. Ahora una madre había cocinado a su propio hijo. ¿Cómo era posible? ¿Hasta dónde había caído Israel? Si Dios existía, ¿por qué permitía esto? Pero en vez de volverse a Dios en busca de ayuda, Joram buscó un culpable. «Es Eliseo», rugió el rey. «Si este hombre es profeta de Dios, ¿por qué no ha hecho nada? Que Dios me castigue si no le corto la cabeza antes de que acabe el día». Sus guardias salieron de inmediato con la orden de encontrar a Eliseo y ejecutarlo. Pero mientras tanto, el profeta ya lo sabía. En su casa, rodeado por los ancianos de la ciudad, Eliseo levantó la mirada y habló con calma. «El asesino ha enviado a su hombre para matarme. Cuando llegue, cierren la puerta y no lo dejen entrar». Y así fue. El mensajero real llegó, pero no pudo cumplir su orden. Minutos después, el propio rey Joram apareció ante Eliseo. Su rostro estaba desencajado, sus ropas rasgadas. Su desesperación era evidente. Había perdido toda esperanza. «Este desastre viene de parte del Señor», dijo Joram con amargura. «¿Para qué seguir esperando su ayuda?» Pero Eliseo no temía al rey, y tampoco dudaba de Dios. Lo miró fijamente y le dio un mensaje que nadie esperaba. «Escucha la palabra del Señor. Mañana, a esta misma hora, la hambruna terminará. La comida será tan abundante que el precio de la harina y la cebada bajará drásticamente. El hambre que consume Samaria llegará a su fin». La gente quedó en shock. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podría haber tanta comida en tan poco tiempo? Entonces, uno de los oficiales del rey, burlándose, dijo con sarcasmo: «Incluso si Dios abriera las ventanas del cielo, eso sería imposible». Eliseo lo miró con seriedad y le respondió con una profecía aún más inquietante.
Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Algo estaba a punto de ocurrir, algo grande, algo imposible. Pero nadie en Samaria imaginaba que la respuesta de Dios ya estaba en camino y vendría de una forma totalmente inesperada. Mientras el pueblo de Samaria agonizaba y el rey Joram se consumía en desesperación, algo increíble estaba a punto de suceder. Pero no dentro de la ciudad, sino fuera, en el campamento del enemigo. A las afueras de Samaria acampaba el poderoso ejército sirio. Habían sitiado la ciudad durante meses, esperando que la inanición doblegara a los israelitas. Los soldados se mantenían vigilantes, confiados en que la victoria era solo cuestión de tiempo. Pero en una sola noche, todo cambiaría. Cuando cayó la oscuridad, Dios desató el milagro. Sin que nadie en la ciudad lo supiera, el ejército sirio escuchó un estruendo aterrador en el horizonte. No eran simples ruidos, eran sonidos de caballos, de carros de guerra, de miles de soldados marchando. Los sirios entraron en pánico. «¡Nos han emboscado!», gritaron algunos. «El rey de Israel ha contratado a los hititas y egipcios para atacarnos». El terror se apoderó de ellos. No lo pensaron dos veces. Huyeron, pero no de forma organizada. Huyeron despavoridos, dejando atrás todo lo que tenían. Sus tiendas seguían montadas, sus caballos y burros atados, sus provisiones intactas. Las fogatas aún ardían con la comida caliente lista para ser servida. En cuestión de minutos, el ejército sirio había desaparecido. Pero dentro de Samaria, nadie sabía nada. Nadie, excepto 4 hombres, 4 leprosos, marginados de la ciudad, sentados a las puertas de Samaria. Estaban hambrientos, débiles, sin futuro. Pero esa noche tomaron una decisión. Si nos quedamos aquí, moriremos de hambre. Si entramos en la ciudad, también moriremos. Pero si vamos al campamento sirio, quizás nos den comida, y si nos matan de todas formas, ya estábamos condenados. Y así lo hicieron. Con pasos tambaleantes, avanzaron hacia el campamento enemigo y lo encontraron completamente vacío. Las tiendas, las armas, la ropa, el oro y, lo más importante, la comida. Los leprosos no podían creerlo. Comieron hasta saciarse, rieron, lloraron, corrieron de una tienda a otra, recogiendo todo lo que podían. Pero entonces algo los detuvo. Se miraron entre sí y dijeron: «No estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas noticias y no podemos callarlas». Con sus estómagos llenos y sus corazones palpitantes, corrieron de regreso a Samaria. Debían contarle al rey que el asedio había terminado. Los 4 leprosos corrían a toda velocidad hacia la ciudad. Sus corazones latían con fuerza, sus ropas, desgastadas y sucias, ondeaban en el viento. Llevaban la mejor noticia que Samaria había escuchado en meses, pero les creerían. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, comenzaron a gritar: «¡El campamento sirio está vacío! Han huido y dejaron todo atrás. Hay comida, oro, ropa, animales. La hambruna ha terminado». Los guardias en las murallas los miraron con desconfianza. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero la noticia no tardó en llegar al rey Joram. Sin embargo, el rey no lo creyó. Desconfiado y aún consumido por la desesperación, pensó que era una trampa. «Es una emboscada», exclamó. «Los sirios nos están tendiendo una trampa, se han escondido y esperan que salgamos para matarnos a todos». Su miedo tenía sentido. Era una estrategia común en la guerra, fingir una retirada y atacar cuando el enemigo bajaba la guardia. Pero entre los oficiales del rey, uno de ellos propuso algo más sensato. «Enviemos a unos hombres con caballos a inspeccionar. Si es una trampa, lo sabremos sin arriesgar a todo el pueblo». Joram aceptó a regañadientes. Ordenó que un pequeño grupo de exploradores saliera al amanecer. Y cuando estos hombres llegaron al campamento, lo confirmaron.
Los sirios realmente habían huido. De hecho, su retirada había sido tan apresurada que el camino hasta el río Jordán estaba lleno de armaduras, ropas y objetos que dejaron atrás en su desesperación. Samaria estaba libre. Cuando la noticia llegó a la ciudad, el pueblo explotó en júbilo. Los desesperados salieron corriendo de sus casas con el único pensamiento en mente: comida. La profecía de Eliseo se cumplió al pie de la letra. De un día para otro el hambre desapareció. En el mercado, el precio de la harina y la cebada bajó drásticamente, tal como Eliseo había dicho. Lo imposible se había hecho realidad, pero aún faltaba una última profecía por cumplirse, y no era una buena noticia. En medio del frenesí, el oficial que se había burlado de Eliseo, aquel que había dicho: aun si Dios abriera las ventanas del cielo, esto sería imposible, se encontraba en la puerta de la ciudad, tratando de mantener el orden. Pero la multitud estaba desesperada. El hambre había convertido a la gente en una horda incontrolable, y cuando las puertas se abrieron, el pueblo lo atropelló. Aquel hombre murió pisoteado por la misma multitud que anhelaba la comida. Lo vio con sus propios ojos, pero no comió de ello, tal como Eliseo había profetizado. El asedio de Samaria había terminado, el pueblo se había salvado, pero el precio que pagaron durante la hambruna nunca sería olvidada. El asedio había terminado, la hambruna se había disipado, Samaria volvió a respirar. Pero a pesar de la alegría por la salvación, las cicatrices de la tragedia quedarían marcadas en la memoria del pueblo. El hambre había llevado a los israelitas a una degradación impensable. Madres cocinando a sus propios hijos, familias traicionándose por comida, la desesperación reemplazando cualquier rastro de humanidad. ¿Cómo había llegado Israel a este punto? La respuesta era clara: su rebelión contra Dios. El pueblo había caído en idolatría, habían ignorado las advertencias de los profetas, se habían apartado del Dios que los había liberado de Egipto y llevado a la tierra prometida. Y la consecuencia fue devastadora. Pero la historia de Samaria también es una historia de misericordia. Cuando todo parecía perdido, Dios intervino. Y lo hizo de una manera impredecible, no con un ejército, no con un milagro visible en el cielo, sino con el sonido de una guerra que nunca ocurrió. El pueblo no tuvo que levantar una espada. Dios peleó por ellos. Y eso nos deja una gran lección: Dios es fiel a su palabra. Eliseo profetizó el fin del asedio, y aunque parecía imposible, se cumplió al pie de la letra. La incredulidad tiene consecuencias. El oficial que dudó de Dios vio el milagro, pero no disfrutó de él. El pecado trae destrucción. Israel cayó en desgracia porque se apartó de Dios. Pero cuando Dios decide actuar, su poder es imparable. Dios usa lo inesperado. No fueron los guerreros de Israel quienes descubrieron la salvación, sino 4 leprosos marginados. Esta historia es un recordatorio poderoso de cómo Dios actúa en medio de la crisis. Cuando todo parece perdido, cuando la desesperación nos consume, Él sigue teniendo el control. El pueblo de Samaria aprendió esta lección de la peor manera. La pregunta es: ¿la aprenderemos nosotros?